Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, joven de telesecundaria. Ya estamos cerca de finalizar el curso escolar, tanto en el sistema básico como en el semestre formalmente para ustedes. Si recordamos, hemos estado abordando algunos temas principales que se están dando en este momento de distancia sobre televisión educativa, sobre el aprende en casa, es decir, los contenidos que durante este momento tendremos que estar manejando si estuviéramos en el sistema educativo formalmente como docentes frente al grupo. La importancia de esto es reconocer lo que es la geografía en estos momentos. Como mencionábamos en el video anterior, ya se está dejando de lado el conocimiento geográfico político para un conocimiento geográfico humano social. Es decir, reconocer y conocer de una mejor forma el contexto, el contorno, las problemáticas que en este momento está enfrentando la humanidad con respecto al ámbito geográfico. De qué forma se está vinculando el ser humano con la geografía, con los animales, es decir, con toda la biosfera, con todo lo que conlleva, todos los elementos y características que tiene la Tierra por sí misma. Y sobre todo la vinculación que está haciendo el hombre con respecto a ella misma. Es decir, qué beneficios o qué perjuicios le está generando el hombre a la humanidad, a la Tierra en este momento. Es decir, la relación caótica, humanidad versus naturaleza. Y bueno, precisamente, ya para finiquitar este curso, estamos abordando esos temas dentro de la última parte del bloque o eje 3 del libro de texto. En esta ocasión estaremos abordando la situación con respecto al tema, las problemáticas que causan el cambio climático y el calentamiento global. Es decir, la humanidad ha ido deteriorando a la Tierra de una forma más brutal en los últimos 200 años que en lo que lo había hecho completamente en todo el momento. De ahí vienen tantas características sobre si la huella ecológica del ser humano, qué estamos haciendo los hombres en este momento para reducir nuestro impacto en la naturaleza, erradicar o disminuir lo más posible nuestra huella ecológica con respecto a la naturaleza. De un tiempo para acá relativamente cercano, hablando en la historia, desde los 60, 70, ya se empezó a ver con mayor importancia, mayor características, mayor preponderancia, las consecuencias que estaba provocando el ser humano con respecto a su naturaleza. Es decir, acabarse los recursos naturales, deforestar, contaminar y demás. Todo esto va a surgir a raíz de la multiplicidad llamada en la historia revolución industrial. Cuando empiezan a aparecer las grandes fábricas en Europa, en este caso en la cuna de la revolución industrial, la cual es Inglaterra, de aquí adelante va a empezar un crecimiento exponencial de daños hacia la naturaleza, porque empieza a haber demasiadas fábricas, demasiada contaminación en muchos lugares y empiezan a generarse N cantidad de residuos humanos, de fábricas y demás. Para ejemplo concreto, si bien ustedes formalmente no son de la zona de Cuernavaca específicamente, pero sí conocen estas regiones y se darán cuenta lo que es pasar por la zona industrial de Cibac a ciertas horas del día, todos los residuos, la contaminación que provoca, o inclusive en algunas comunidades de ustedes, pasan algunos ríos extremadamente contaminados. Y eso es una pequeña muestra. Si hiciéramos el comparativo en zonas de la Ciudad de México, del Estado de México, las partes de lecherías, la parte de toda la parte industrial de aquella zona, el nivel de contaminación es demencial ya en esta parte. Por ello, a partir del movimiento también un poco hippie, después de finales de los 60, inicios de los 70, de hacer amor, no la guerra, el pacifismo, la naturaleza y demás, empieza una mayor conciencia en algunos grupos, no necesariamente en todos lados, porque en la parte industrial, la parte capitalista, como vemos en la actualidad, al contrario, esta parte no se considera. Se considera que el calentamiento global es una farsa, que el derretimiento de los polos es una mentira y que hay que seguir produciendo y produciendo y produciendo. Irónicamente, en los 80s y 90s, ustedes todavía ni siquiera habían nacido en algunos casos, pero ya se empezaban a generar en los jóvenes, en los niños, algunas caricaturas, algunos programas infantiles que ya empezaban a hablar de la problemática de la naturaleza, la problemática social, porque de ahí es de donde se empieza a trabajar directamente. Anteriormente, en los 80s, 90s y principios de los 2000, se manejaban mucho programas de caricaturas con un contenido
para educar a los jóvenes. Porque de otra forma, educar a un adulto o reeducar a un adulto o quitarle los vicios a un adulto es complicadísimo. De ahí vienen las frases de es imposible enseñarle a ser malo más a un perro viejo. Por eso, como se considera que era muy complicado cambiar a los adultos, se empezó a tratar de educar a los niños. Y empezaron a salir caricaturas, spots, eslogans para cuidar la naturaleza. Y caricaturas como El Capitán Planeta, algunos programas como la serie de dinosaurios, en su último capítulo nos va hablando de esto. Es decir, hay que o había que educar en estos años a una consigna juvenil e infantil para que vieran realmente lo que es esto. Y de una u otra forma, estos jóvenes o estos niños que nos educamos en estos años es quizá los últimos pequeños bastiones con cierta conciencia, conocimiento crítico de la naturaleza, pero no todos también. Pero ¿qué está pasando ahora con esta generación que ustedes trabajan en secundaria? Realmente, si vemos lo que está pasando en caricaturas, en programas de televisión, en series, ya no se da tanto esta consigna de la naturaleza, sino todo lo contrario. Por eso ahora causó tanta controversia y tanta sensación estos pequeños líderes educativos, estos líderes sociales, estos líderes críticos, mordaces, que se avientan contra los líderes de Estado, quizá no con una plataforma amplia, pero sí, y quizá no con las mejores ideas muchas veces, pero sí con mayor conciencia y consigna. Y yo creo que quizás todos ustedes, si han visto noticias este último año y medio, 2 años, se han topado con Greta Thunberg, una niña, una joven, por así decirlo, sueca, que en automático, literalmente podemos decir, se le fue a yugular a Trump y otros líderes de Estado internacionales para defender la naturaleza, ir en contra del cambio climático, es decir, se ha vuelto una activista muy mediática en los últimos años en el mundo. No quiere decir que es la única, pero es la que más ha saltado a los medios últimamente. Así como en su momento trabajamos la idea de Malala Yousafzai en la educación, en el ámbito de género con ustedes, esta señorita es algo, guardando proporciones, en la naturaleza, en el cambio climático, un pequeño bastión que va en este sentido. Pero hay muchos jóvenes que están trabajando esta parte. Es decir, hay un pequeño reboom juvenil para esta parte, pero son como que garbanzos de a libra. Ahora el punto es saber qué está pasando entonces. Pero por ello, ustedes como eso de telesecundaria, tienen que empezar a educar y a enseñar a los jóvenes que quizás sus comunidades, estos problemas del cambio climático son completamente ajenos, por no haber industria, no haber fábricas, no haber tanta contaminación, y muchas de ellas inclusive todavía están muy cercanas al contacto para con la naturaleza. Pero aún así, muchos de sus jóvenes, muchos de ustedes, como maestros, como formadores, tienen que tener conocimiento crítico de qué está pasando más allá de las fronteras de su rancho, de su pueblo, de su lomerío, de su caserío, de su escuela multigrado, de su telesecundaria, y enseñar y educar a los jóvenes en esta consigna. ¿Qué estamos haciendo? Por eso, ahora hay algún tipo de consigna que pretenden y exigen que en los programas educativos y en las caricaturas se muestre realmente otra vez esta consigna de seguir educando y reeducando a los niños. Porque de ahí es cuando empieza a implantar las semillas. Y bueno, entonces, retomando en todo lo que estamos mencionando, hablando sobre las principales causas del cambio climático, vamos a estar hablando de las siguientes. Porque al fin y al cabo, con respecto a esto, si hablamos del cambio climático, el principal responsable de esto es el ser humano y las emisiones que provocamos el ser humano, causantes del efecto invernadero, es decir, también ya estaremos checando en sus actividades que tiene que ver con esto. Este gas, como el CO2, principalmente va a provocar este calentamiento global, es de lo más perjudicial con respecto a esta parte. Y bueno, esta serie de gases, de características, de problemáticas, van a generar cambios. Y algunas instituciones internacionales, como el Parlamento Europeo y la Organización Meteorológica Mundial, son las que han mencionado que hay algunas principales causas que van a afectar esta parte. Entre ellas, la primera de ellas, para irlas enumerando, es decir, si podemos contabilizarlas, número uno, el transporte contaminante. Y este como tal es el transporte propiamente. Estos vehículos y demás es el principal causante de las emisiones en Europa, es decir, en los países de primer mundo que estamos hablando, en las grandes metrópolis, un Madrid, un París, un Londres, una Roma, un Tokio, es decir, grandes ciudades caóticas, Sao Paulo, la Ciudad de México, es esto.
Porque también, si nos damos cuenta, en México, haciendo sitio aquí, si ustedes tienen coche, lo han visto, o sea, lo complicado que realmente resulta que sea legal la parte de la verificación vehicular, las emisiones, el engomado, las calcomanías, cuando realmente quizá vemos demasiados vehículos en las calles y en una ciudad pequeña como Cuernavaca, tantos carros lo que contaminan en avenidas como Plan de Ayala, avenidas principales que podemos estar. Y precisamente esto sumémoslo todos los días en hora pico y ahora trataremos a la Ciudad de México con tantos vehículos y demás, que a veces el no circula o el doble no circula, no se da abasto. Ustedes quizás se dieron cuenta en el último año todo lo que generó la contaminación en la Ciudad de México en los últimos 2, 3 años, días de contingencia ambiental, que hubo una semana que nadie podía salir a la calle, inclusive con mascarilla exclusivamente, y no necesariamente teniendo que ver con el periodo del coronavirus, sino por las partículas y demás. Es decir, tendrán que indagarme también qué son el índice IMECA o de IMECAS, que es algo que salió muchísimo mencionado y como maestros de todólogos ustedes tendrán que conocerlo. Y bueno, entonces, hablamos de vehículos y demás, y aparte de esto, si hiciéramos un comparativo con Europa, países como México, tenemos la consigna de ir a la esquina, ir al súper, ir a cualquier lado en el carro, cuando realmente ya ni siquiera salimos a caminar. Vamos por el súper, las tortillas, a la tienda, y preferimos irnos en carro, aunque esté a 1 o 2 cuadras. Y, o sea, imagínense lo complicado, lo complejo que es para mover una persona de 70, 80, 90 kilos, un adulto normal promedio, tienes que mover un vehículo de más de 1 tonelada para que te lleve por las tortillas a 2 cuadras. O sea, es inverosímil o resulta ridículo esta parte, pudiendo uno caminar. Y todo esto aparte. En México todavía mucho tiempo antes, la gente era muy común de usar los carros largos, las llamadas lanchas o batimóviles, que ocupaban demasiado espacio en la calle y demás, vehículos de 8 cilindros, es decir, vehículos que generan mayor contaminación muchas veces. Cuando realmente en otras partes del mundo la gente está acostumbrada tanto a usar carros más pequeños, ocupan menos espacio, menos cilindros y demás allá. Es decir, no se utilizan tanto las camionetas, sino carros más compactos, porque también buscan economizar el espacio de las calles y demás allá, para evitar también la menor contaminación y ya empiezan a vincularse los autos eléctricos. Y bueno, entonces hablamos como primera causa el transporte. Número 2. Dos edificios que necesitan rehabilitación energética. Estamos hablando mucho en Europa de esto. Es decir, muchos edificios en Europa generan una rehabilitación energética desde el aislamiento térmico que manejan. Es decir, no les damos un uso práctico a los edificios a gran escala. Porque realmente si nuestros edificios grandes, oficiales, es decir, vayan a la Ciudad de México, a la Ciudad de México, está atascado de edificios, pero estos edificios tienen un pésimo sistema de aislamiento, de estanqueidad y de ventilación. Si hablamos del aislamiento, un elemento térmico correcto en las paredes y demás reduce el 50% el consumo de energía. Si hablamos de una buena ventilación en los edificios, también reduce también de 80 a 90% las demandas de calor que necesita el mismo edificio. Y la estanqueidad, esto es evitar esas fugas o sellar huecos entre ventanas y paredes para reducir bastante el consumo de aires acondicionados, ventilación, calefacción y demás. Pero en México realmente no le damos un buen mantenimiento a los edificios. Número 3. La industria como cambio o como causa del cambio climático. Ya lo mencionamos hace algunos minutos en el video y nos damos una idea de todo el daño ambiental que provoca esto. Porque aparte, todos los colorantes que se sueltan a las alcantarillas, al drenaje, ¿a dónde va a dar todo esto? O sea, si ustedes van a Acapulco, a muchos lugares, o pasan riachuelos por donde ustedes viven, se dan cuenta que muchos de ellos ya están contaminados o vienen hasta pigmentados por algunos textiles de algunas fábricas cercanas al rumbo, ¿no? Y generan mucha cantidad de residuos cualquier fábrica. Se contamina demasiada agua para pintar una sola playera. Número 4. Generación excesiva de residuos. Como tal, todos generamos demasiada basura en nuestra casa por persona. No somos dados a separar nuestra basura. Ustedes vean, se hacen campañas únicamente de separación de basura,
pero realmente no son campañas eficientes, útiles, nada más es como un proyecto escolar pequeño, pero después no se da una conciencia de reutilización y demás. A todo esto decido, o sea, ustedes que también van a dar biología, dar geografía, es decir, si realmente saben reutilizar o pueden dar un plan de uso a lo que generamos como residuo en casa, es decir, minimizar toda esta parte. Número 5. Agricultura y ganadería. Un sistema alimentario no sostenible. También este sistema alimentario ya no es compatible con el cuidado del medio ambiente en general. Este sistema ya ha rebasado los recursos y demás, no se hace de forma idónea en general. En los campos y el trabajo ganadero es demasiado. Número 6. El derroche de energía. ¿Qué más decirlo con todo lo que gastamos todos los días con los llamados vampiros electrónicos o vampiros que tenemos conectados, que no utilizamos? Es decir, tenemos demasiado gasto energético en nuestra casa, fugas y demás que no utilizamos. Para todo y por todo, para cualquier cosa. Ustedes chequen específicamente qué hacen. Y séptimo punto, deforestación. Realmente, o sea, se hacen muchas campañas para reforestar los campos, los bosques y demás, pero nada más se hacen de forma mediática. Ten tu arbolito y velo sembrar a la punta de un cerro, pero realmente no tenemos la certeza de que se esté utilizando o este arbolito vaya a crecer. No le damos un cuidado. Y aparte, deforestamos más que reforestamos y de más allá. Y como tal, lo que genera esto, falta de oxígeno y demás. Ustedes cuando van hacia Huitzilac, hacia Tepoztlán, Tlayacapan, dense cuenta, más aparte de los incendios forestales brutales que generamos cada cierto tiempo, ¿no? ¿Cuántas partes de los cerros ya se ven sin árboles completamente? Y no tenemos una campaña como tal. O sea, cada año en incendios forestales perdemos una barbaridad de bosques en todo el país y en el mundo, pero no tenemos la capacidad de recuperarlos. Más aparte de las actividades de talamonte, está la clandestina y demás de esto, y si no existe una campaña como tal para hacerlo. Aquí el punto es, entonces ustedes como maestros de estos 7 puntos que acabo de mencionar, cuáles están en su control para trabajar con sus alumnos, cuáles no, cuáles podemos hacer sugerencias, críticas y demás para esto. Y para enseñar al alumno de reducir sus recursos, dejar de utilizar el unicel como tal, PET y demás allá, porque aunque también se diga que el PET es reutilizable, realmente se reutiliza muy poco de todo lo que producimos o ocupamos de PET todos los días. Desde lo más básico, si vamos al súper, al mercado, ¿cuántos de ustedes tienen la conciencia de llevarse su bolsa del mandado, su canasta, como antes lo hacían las señoras o las abuelitas? Ahorita tenemos una cantidad brutal de plástico de todo y por todo. Somos la cultura del plástico y del inmediatez, del popote, que precisamente en los últimos 2 años ha hecho muchas campañas de evitar los popotes, las bolsas de plástico, pero no basta, hay que hacer más cosas. Y bueno, con esta parte terminamos este pequeño mini video cápsula de algunos puntos específicos. Ya en clase podríamos ahondar muchísimo más de esto, pero como tal, un placer trabajar con ustedes y espero que se encuentren muy bien. Ya casi terminamos el curso y espero que se encuentren bien todos. Gracias por todo y sigámonos comunicando por las redes siempre. WhatsApp, Classroom, suscríbete a este canal para que vean las notificaciones cuando van llegando. Es decir, sigamos en contacto. Que se encuentren muy bien y saludos. Chequen las imágenes de esto para que se den una idea de algunas cosas del video. Bye.